Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con qué es la distribución de probabilidad continua. Tenemos la mm, continua. Y esto se refiere a, a poder describir, ¿no? Vamos a poner acá que es describir la probabilidad de que nuestra variable aleatoria continua tome un valor, y este es otro palabra importante, tome un solo valor dentro de un rango específico. Rango específico. Bien, entonces, algo a tomar en cuenta acá con esto es que, y lo vamos a ver un poco más adelante, que esta distribución de probabilidad continua, al igual que pasaba con las variables discretas, también se puede representar mediante una función de distribución acumulativa. Eso es lo que vamos a hacer un poco más adelante, que también nos va, que eso lo que va a hacer es darnos la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome un valor menor o igual a cierto valor. Entonces, se lo pongo aquí arriba, aquí en otro color, de que también vamos a tener esta función de distribución acumulativa. Función de distribución acumulativa. Y lo que nos va a dar es la probabilidad de que nuestra variable y tome un valor menor o igual a un valor x, que nosotros vamos a ver. Entonces eso es lo que hace esa acumulativa, nos lo va a dar desde el inicio hasta tal punto. Ok. Entonces, ahora el siguiente tema que debemos empezar a comprender es la función de densidad de probabilidad. De densidad de probabilidad. Muy bien, y esto vamos a ver que es muy parecido a lo que tenemos acá sobre esta distribución de probabilidad continua, porque al final también nos va a describir, es una curva también que también nos va a describir una probabilidad, pero acá lo que nos va a cambiar es que no va a ser un valor como teníamos allá, sino va a ser cualquier valor, siempre dentro de un rango específico. Específico. Ok. Entonces, esto, digamos, cuando nosotros lo empezamos a graficar, vamos a tener nuestra distribución y una distribución para una variable continua, es una muy conocida por todos, que es la distribución normal. Entonces digamos que nosotros tenemos una distribución con forma de campana. Así que hasta acá. Y entonces ahora lo que, porque algo, eso sí es algo que debemos de tomar en cuenta acá, y esto vamos a utilizar en otro color, es que la probabilidad igual de un punto específico es igual a cero, siempre.
Nuestra probabilidad por variables continua siempre va a ser de un rango. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, acá en esta campana, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de esto. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una integral, porque lo que necesitamos es el área bajo la curva. Necesitamos el área bajo la curva de este segmento que tenemos acá. Entonces, necesitamos calcular todo esto que tenemos acá en agua. Entonces, eso lo vamos a hacer como la integral de a B, donde acá tenemos que esto es A, entonces este punto acá es A, este punto acá es B, entonces la integral a B de nuestra función, en función de X. Entonces, así es como vamos a estar calculando esto. Y lo vamos a hacer así, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de que nuestra variable continua no puede tomar un valor específico. Entonces, eso nos hace todo el sentido cuando vemos de que hablamos de este punto, de que no puede tomar un valor exacto porque eso sería una variable discreta, pero como acá tenemos números infinitos, entonces por eso nosotros lo que hacemos es calcular entre rangos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, regresando al ejemplo de que queremos saber la probabilidad de que una persona, eh, hablando de las estaturas de los alumnos, de que una persona mida 100, pongámoslo acá en otro color, un pequeño ejemplo. Quisiéramos la probabilidad de que alguien mida exactamente 170 centímetros, pues eso no lo vamos a poder hacer con una función de probabilidad continua. En dado caso, acá tendríamos que calcular algo como la probabilidad de que la estatura de alguien se encuentre dentro de 100, igual entre 169,9 y 70,1, por ejemplo. Y acá tal vez este no sería acá, sino sería solo menor. ¿Me entiendo? Entonces, tendríamos que calcular algo como esto, porque al final esto va a ser un rango, que probablemente sea un rango más pequeño, no algo tan grande como lo que tenemos acá, pero va a ser un rango y entonces ahí sí podemos hacer esta integral, porque vamos a hacer desde 169 hasta 170,1 y eso nos va a dar una función de probabilidad dentro de esto. Muy bien. Y por último, lo que vamos a hacer es platicar sobre la función de distribución acumulativa, que es una explicación bastante sencilla, pero lo mencionamos cuando platicamos de la función de densidad de probabilidad al inicio de este video. Entonces, la función de distribución acumulativa, vamos a poner acá, función de distribución acumulativa, que era lo que teníamos en naranja. Sencillamente solo vamos a repasar que es la probabilidad de que una variable aleatoria continua llegue desde el inicio hasta cierto valor. Entonces nos dice cuántos valores de la variable aleatoria están por debajo de un valor específico. Entonces vamos a ver número de valores menores o iguales a un valor específico. Bueno, eso es lo único que nos hizo falta complementar con lo que habíamos puesto en acá. Y esto, pues, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos integrando la función de densidad. Entonces, es la integral de la función, la integral de la función de densidad de probabilidad. Bien. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar con con estos temas, nuestra función de densidad de probabilidad, nuestra distribución de probabilidad continua y la función de distribución acumulativa. De las partes más importantes que se tienen que quedar con esto es que acá lo que vamos a hacer es, para calcular probabilidades, vamos a utilizar una integral para obtener el área debajo de una curva en un rango determinado. No vamos, y
que no puede existir una probabilidad para un punto específico, porque eso siempre va a ser cero. Y si quisiéramos, y si pudiéramos hacer eso, pues trabajaríamos con una variable discreta. Muy bien, entonces, nos vemos en la próxima.